Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Manolo Pérez Fabra y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les queremos plantear, que podemos hacerlo en un solo debate quizás, dos buenas noticias conocidas para el futuro de la ciudad. La concesión de una subvención por parte del Ministerio de Fomento dentro del 1% cultural que maneja ese ministerio, destinada al Museo del Carnaval, de algo más de 1 millón de euros, que se viene a acumular a la que ya concedió la Junta de Andalucía hace tiempo para ese mismo museo, y también la concesión por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Cádiz de otra subvención, creo que es de 1,2 millones de euros, para el proyecto de peatonalización de la Plaza de España, que llevaba anunciando el equipo de gobierno desde hace varios años, incluyendo también en ese proyecto varias fiestas que se han hecho, evitando la circulación de coches por la Plaza de España a lo largo de 3 o 4 domingos. Bueno, ¿quién arranca? ¿Rafael? Bueno, yo creo que son dos noticias estupendas para la ciudad, cada una en su ámbito, y efectivamente la de la Plaza de España finalmente se va a poder abordar y puede crear una primera etapa de mucho conflicto en los temas de tráfico, porque la bolsa de aparcamientos que hay allí de masa es muy amplia, que resuelve muchos asuntos de los funcionarios que trabajan en las inmediaciones y la recaudación de masa de toda la zona azul que hay allí. Pero bueno, yo creo que es una apuesta por un bien mayor, y efectivamente yo creo que puede ser estupendo la peatonalización de todo el conjunto, quitar mucho arbolado y replantear la zona verde, en fin, es muy bonito. Quizás ahora en sus inmediaciones se puso uno de los mamotretos así llamados, que estaban vinculados, uno ahí y el otro delante de la aduana o de la estación, ¿no? El queco y la queca empezaron a decírsele. Afortunadamente, yo creo que con sus apagones, deficiencias de mantenimiento y tal, se han terminado convirtiendo en un inconveniente, una arquitectura mastodóntica que al no funcionar pues deja de tener mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que también se despejará por ahí la posibilidad de acceso peatonal frontal, ¿no? Con el monumento de las Cortes y tal. Y la inversión con el futuro Museo del Carnaval, pues hay que felicitar, nada más que, aunque fuera por la rehabilitación de un edificio histórico, ¿no? Pues estupendo, de ahí se fue el conservatorio y no estaba claro el futuro que eso iba a tener. En Cádiz se está produciendo una sucesión muy amplia de rehabilitación de fincas históricas que todos vemos que se van a convertir en pisos turísticos. Se conviertan en pisos turísticos o no, de momento se les está metiendo mano con unas rehabilitaciones integrales a edificios, algunos de ellos espléndidos, que no se le veía futuro, Esos eran edificios condenados a no se sabe qué, ¿no? Entonces, los pisos turísticos tendrán sus inconvenientes, pero la rehabilitación de fincas va a venir extraordinariamente. Y la rehabilitación de esta finca Palacio, junto a la Torre Tavira, pues mejor que mejor. Ya después vendrán los inconvenientes, pero vendrán después. Es decir, ahora mismo yo doy un paseo por Cádiz y me da vergüenza del mantenimiento y la conservación de todos los museos, de todas las esculturas, de todos los triunfos que hay, de vergüenza, ¿no? Sucios, sin cuidar en absoluto, en fin, porque no hay el dinero del mantenimiento. Y eso es una lástima, porque las administraciones tienen dinero para las inversiones de hacer. Se hace tal cosa, una gran inversión, y ahí te queda la administración local. Y la administración local se queda, y efectivamente sí, yo me lo quedo,
pero no tengo un duro para el mantenimiento. O tengo otras prioridades, que esa es otra, ¿no? O tengo otras prioridades. Así que estupendas las dos noticias y que ojalá la rehabilitación del Palacio de Recaño se convierta en un museo que tenga no solo un buen planteamiento museográfico, sino un personal y unas actividades que realmente aquello cuaje, porque estamos viendo que muchas veces se culmina una institución que a lo mejor es valiosa, pero después no hay dinero para personal, no hay dinero para programas y se convierte en un reducto para algún turista enterado que venga directamente con la finalidad de entrar ahí, ¿no? O sea que ojalá que vaya por otro lado. Pues yo, sobre el Museo del Carnaval, me gustaría decir lo siguiente, ¿no? Al Museo del Carnaval se le puede dar un cajonazo o se le puede dar un primer premio. O el primer premio, ¿no? El pelotazo, ¿no? Sí. O un cajonazo o un pelotazo. Yo creo que... Algo entiendo de los chanchullos. Entonces, que se hacen para... yo creo lo siguiente. Yo me comí el bizcocho, vamos. Sí, creo lo siguiente, que el hecho de que no exista ya un Museo del Carnaval en Cádiz, me parece, por una parte, impresentable. Sí. Es incomprensible. Es decir, que una creación tan espectacular y con ese sello popular y que tiene el carnaval, que no tenga un correspondiente museo de la ciudad que haga honor a su historia, lo recuerde, lo conmemore, tal, es impresentable, no lo entiendo, ¿eh? Bien, pero no hay mal que por bien no venga. Yo creo que el hecho de que se haya tardado en hacer el Museo del Carnaval puede traer como consecuencia que se haga un Museo del Carnaval con los criterios museográficos para un fenómeno como es el Carnaval, que a lo mejor en otro supuesto no se hubiera dado. Se hubiera hecho algo cutre, como dice Rafael, en algunos viejuno, poco agradable. Sin embargo, ahora, aplicando las tecnologías, aplicando tal, se puede hacer un museo realmente vivo, activo, brillante, y de acuerdo con lo que tiene que ser y lo que la ciudad y el carnaval de la ciudad merece. Por lo tanto, quiero pensar que se haga un museo al que se le dé realmente el primer premio del Falla, y no se le dé un cajonazo. Y con relación al otro asunto que nos plantea Fernando, que es la Plaza de España, yo me gustaría decir algo muy breve, ¿no? Muy breve sobre el particular. Yo creo que donde hay veces que no vemos claramente la diferencia entre lo progresista y lo no progresista, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, que todo lo que sea peatonalización de las ciudades no es progresista, es regresista. Sí, yo creo que ciudades como Cádiz deben ser ciudades en su conjunto peatonalizadas, sobre todo el centro histórico. No solamente Cádiz, sino todas las ciudades históricas que tienen un centro histórico importante. ¿Qué ocurre con esto? Que vamos a la colisión de derechos, ¿no? El derecho de los ciudadanos a la peatonalización, a disfrutar de la ciudad sin este barullo de coche, movimiento, tal, que finalmente es degradante para la ciudad, se degrada la ciudad, con los derechos de las personas a tener sus vehículos, acceder, tal. Y entonces, por eso yo siempre veo esto en términos técnicos. Es decir, que la Plaza de España sea una plaza peatonal con una distribución adecuada de las zonas verdes, del arbolado, de zonas de disfrute de los niños, tal, en ese entorno tan bonito como es la Plaza de España, tiene que ir paralelo a un estudio serio y riguroso de la viabilidad, de la movilidad, etcétera. Si no, esto será un chapú, ¿eh? Será un chapú. Entonces, sobre el particular... Sí. Con el tema de los vehículos de la Plaza de España, es que hace pocos meses, muy pocos meses, se ha abierto la bolsa de aparcamiento dentro del puerto, que está al final de los arcos de San Carlos, ¿no? Sí. Allí al final en el muelle. Está como a 100 metros aproximadamente peatonales. Y la capacidad de almacenamiento de vehículos es parecida. Es decir, que quizás en este momento
En este momento los grandes números pueden salir de las plazas de aparcamiento que se suprimen con la bolsa de aparcamiento que se ha creado, que es nueva y que hace poco tiempo, ¿no? O sea, Rafael, yo creo que la gente tiene que hacerse el cargo de lo siguiente: a Cádiz hay que venir en transporte público. Si vienes de fuera, tienes que venir en transporte público. Sí, que haya autobuses buenos, que haya el tranvía, los trenes, tal. El transporte público, porque la ciudad lo requiere. Y pero hay una última cosa que no me resisto a no decir, una última cosa, que me da un poco de tristeza y melancolía, ¿no? El hecho de que todas estas cosas tan buenas para Cádiz, el Museo del Carnaval, esta peatonalización, o sea, la remodelación de la Plaza de España, y se hagan en días preelectorales. Claro. ¿A qué se compromete nadie con cosas tan importantes cuando de lo que estamos hablando es de que ahora vienen unas elecciones y yo luego me voy a olvidar o no? Porque claro, ¿cuántas cosas se han dicho que se iban a hacer sobre cosas que no están hechas y luego no se han hecho? Entonces esto es lo que... Yo me sumo a la felicitación, a la alegría que nos puede producir a los gaditanos de que haya temas que empiecen a verse un cierto arreglo, una cierta puesta en marcha. No hay que olvidar que estamos hablando de actuaciones que están financiadas, evidentemente, cuando se empezó la convocatoria de los fondos ITI con los cuales se van a pagar el tema de la Plaza de España, quien gobernaba era el Partido Socialista, ahora está gobernando el Partido Popular y Ciudadanos. Pero bueno, es otro partido distinto al que está gobernando la ciudad. El partido que está gobernando en Madrid y cuyo aportación para el tema del museo es el Partido Socialista en el gobierno de la nación. Aquí está gobernando Podemos. En definitiva, yo creo que esto es lo que deberían ser los proyectos de ciudad. Y yo creo que ahí, evidentemente, el ayuntamiento como peticionario, porque esto al final es un poco el papel que le queda a los ayuntamientos que comentaba Rafael, es decir, pedir ayudas para distintas actuaciones. Buenos y malos petidores. Buenos y malos petidores, que en otros sí que nos han dado cajonazos, como fue en la primera convocatoria de los fondos EDUSI famoso, ¿no? Yo creo que está bien, está bien. Entrando un poco en la materia de las dos actuaciones, yo creo que tenemos que aprender de lo que hay, porque evidentemente ninguna de las actuaciones son novedosas. Es decir, yo creo que tenemos modelos ya de museos de carnaval que hay en otras ciudades y además otras ciudades que no tienen prácticamente nada que ver con el carnaval. Es decir, hay un museo del carnaval maravilloso y bueno, pues bien planteado en Badajoz. No sé si ustedes conocen algo del carnaval de Badajoz, pero allí hay un museo del carnaval funcionando y que yo creo que, bueno, pues habría que mirar. En alguna de las Islas Canarias también hay algunos museos dedicados al tema. Yo creo que ahí tendrán que aprender nuestros políticos y nuestros técnicos de lo que hay. Y luego en el tema de la peatonalización, yo creo que también es buena. Nuestra ciudad, hablábamos aquí hace unos programas del tema, digamos, de la declaración, digamos, de actuaciones con el tema de la muralla, se lo merece, pero habría que mirar ciudades que incluso sin tener un casco histórico importante, pues han hecho importantes avances en la peatonalización. No hace mucho tiempo estuve en Huelva con motivo de unas jornadas universitarias. Hay una amplia peatonalización, pero funciona muy bien también para integrar el tráfico, es decir, con un sistema de megafonía para la gente que llega. Entonces, que no hagamos, digamos, la cosa un poco, vamos a ir haciendo cosas o actuaciones que van quedando ahí porque, bueno, las hemos hecho y que de alguna manera yo entraría un poco a criticar algunos de los pasos que se están dando con el carril bici, también subvencionado, y que creo que no se están haciendo con mucha cabeza, sobre todo en algunas cuestiones de lo que se ha comentado también en este programa en algunos temas, ¿no? Entonces, bien, pero que se haga con cabeza por parte de quien le toque, porque evidentemente no sabemos quiénes van a ser al final los titulares de la subvención, o vamos, el titular será el ayuntamiento, pero los gestores. ¿No? Arrimadas también se presenta en Cádiz. Sí. No sé, tú seguro que lo apoyarías, Enrique. Yo llamo Arrimada a todo eso. Se ha puesto... alguien ha hecho alusión y es verdad que aunque seguro que no tiene nada que ver, es
cada vez que llegan las campañas electorales, pues aparecen proyectos y aparece el proyecto de erradicar las palomas de una manera incruenta y sostenible. Aparece la Junta de Andalucía aportando el casi 70% de lo que va a significar hacer peatonal la Plaza de España. El Ministerio no se quiere quedar atrás y aparece con la subvención de Cádiz, ciudad amable, y la aportación al Museo del Carnaval. Yo espero que la campaña en sí todavía no ha empezado, a ver si aparecen ofertas concretas para temas tan sensibles como las murallas de Cádiz, temas fundamentalísimos, el tema del castillo de San Sebastián o el balneario de La Palma, que son asuntos que seguro, o a lo mejor no, aparecen durante las campañas, porque esto suele ocurrir muchas veces. Yo creo que en el tema de la Plaza España, que yo me manifiesto a favor de ese tema, no se puede separar de lo que yo creo que es una actuación, la última actuación integral que le queda a Cádiz para unir lo que es el proyecto en Plaza Sevilla, lo que va a ser la nueva conformación del Paseo de Canalejas, la Plaza de España, Argüelles, y lo que es la incorporación del puerto a la ciudad de Cádiz. Sin plantear globalmente eso, se pueden hacer chapuzas que más que beneficiar supongan un inconveniente, porque aquí se ha dicho, es verdad que actuar sobre el tema de la Plaza España significa el tema del aparcamiento, pero también es verdad que la incorporación de casi 300.000 metros cuadrados del puerto debe incidir sobre ese tema. Entonces es muy posible, y yo creo que sea así, que si se tiene cabeza, si se actúa de una manera coordinada, es muy posible que el frente que vaya desde Plaza Sevilla hasta los terrenos que se van a incorporar en el puerto suponga la última gran remodelación que le queda a Cádiz para afrontar un proyecto de futuro. Y si no se tienen en cuenta cuando se va a actuar sobre uno, otro, difícilmente esto va a tener solución. Aunque yo creo, y sinceramente así lo manifiesto, que tanto la actuación que se ha hecho en Argüelles, como la que se piensa hacer en la Plaza de España, como la que se proyecta hacer en Canalejas y lo que es Plaza de Sevilla, puede significar un antes y un después para lo que es el Cádiz interior desde Puerta de Tierras para adentro. Y paralelamente, yo me gusta siempre pensar en la otra orilla. Es decir, lo que tú dices, que me parece absolutamente lógico, porque o es un todo armónico, o es un todo desarmónico o inarmónico, hay que contemplarlo con lo que se proyecte en la otra orilla, porque pensar en un Cádiz sin la otra orilla es ir para atrás, es algo absolutamente reaccionario. ¿Os acordáis que el proyecto primero, cuando se habló de Plaza Sevilla, se hablaba incluso de ese subterráneo que uniría y dejaría la parte de arriba? Es decir, que desde el principio ha habido quien ha pensado en una actuación integral de todo ese frente, porque lo contrario significará que la gente quedará muy defraudada, no solo por la operación que se haga, sino porque las incomodidades que luego eso va a traer. Yo creo que estando Teófila en el puerto y Kichi en el ayuntamiento, es garantía. Todo puede fluir mucho mejor para la ciudad. Mira, hay un asunto que es relativo al Museo del Carnaval, ¿no? A mí me gustaría que tuviese como dos grandes partes, ¿no? Una que sí podría ser pública, pero yo creo que la mayoría de ese museo debía de ser una empresa que lo gestionara de tal manera que fuera muy rentable económicamente. Vamos a ver si nos dejamos aquí ya de hablar de la tradición, el pueblo que vamos a hacer números y a sacarle rendimiento económico que cree puestos de trabajo y riqueza económica para la ciudad. Y yo creo que el carnaval tiene que dar el salto a través de cabezas pensantes desde lo empresarial a ese asunto, ¿no? Yo temo un museo del carnaval con funcionarios
y contratados laborales municipales llevando una cosa de esa naturaleza tan compleja, tan etérea, pero que sin embargo, encauzado de forma empresarial, yo creo que sería muy beneficioso para muchos sectores. Hay un tema que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta también, y es el tema de la financiación de todo esto. Claro. Quien piense que todo esto... Por eso es por lo que yo lo digo, Manolo, como te puedes imaginar. Que todo esto va a salir a costa de lo que los sucesivos presupuestos o planes de distintos signos puede haber, sin una intervención público-privada en muchas de estas actuaciones, pues pero se equivocará. Es que eso yo lo he dicho porque ahora mismo cualquier gaditano, cualquier intelectual que vaya al archivo histórico se encuentra un cartel que dice que si usted llama y no le abren es porque no estamos dispuestos a cumplir la función de abrir la puerta mientras que no haya conserjita. Y te puede estar allí 20 minutos, te va a tomar café, vuelve, llama a ver si te abre. Y después, eso no es en el archivo histórico de forma puntual. Si nos vamos al Museo Litográfico, que hoy se abre, otra vez en personal y en gestión está por los suelos. Sí, no. Y si el director del Museo Histórico termina jubilándose, vamos a ver cómo queda el Museo de Santa Inés y todo así. Luego hay que pensar que ese museo puede ser el del Carnaval, puede ser estupendo, puede ser una gran obra de rehabilitación del edificio, puede tener un gran planteamiento museográfico, pero al día siguiente de la inauguración y de los oropeles vendrá la gestión cotidiana. Y hay que pensar en ese día, porque el museo va a ser eso, lo cotidiano, ¿no? Y ahí, las cosas, yo quiero recordar uno de los museos que yo me he dedicado a ver museos los últimos años, porque de alguna manera he participado y participo en el museo en el Museo Camarón, ¿no? Museo de Camarón. Es que estamos en ello, ¿no? Vale. Otra cosa. Entonces uno de los últimos museos que yo he visto con gran asombro es en el Barco de Ávila, el Museo de la Judía. Alubia. Bueno, los judiones... No hebrea. Ya me resulta... Claro, yo inevitablemente soy cañadilla un gaditano de la isla que veo las cosas con ojos gaditanos. Y inmediatamente eso ya me da un poquito de ganas de cachondeo. El Museo de la Judía, no me digas a mí que no tiene arte eso. Bueno, dos personas, una en la puerta y otra arriba vigilando, y hay que pagar una pequeña cantidad. Bueno, pues hay un montón de... Todo el que va al Barco de Ávila, que es muy poca gente, porque ¿quién va a ir al Barco de Ávila? En el tema económico... Y se le ha perdido a la gente en el Barco de Ávila, ¿no? En el tema económico que plantea Rafael, sí, yo creo que en general, económicamente, el carnaval va bien. O sea, no es un tema, digamos, que no se haya visto las ganancias o los réditos que puede permitirse. Lo que sí es verdad que analizando un poco cuál es el perfil del empresariado del carnaval en la ciudad y en general, es un empresariado autónomo, pequeño, mediano empresario. Entonces habría que integrar un poco en ese perfil de financiación lo que sería la integración, digamos, de distintos pequeños empresarios. Una UTE. O una especie de UTE o hacer algo en lo cual pues los artesanos, los pequeños artesanos, los maquilladores, es decir, mucha gente que está viviendo, no ya solo los intérpretes y los autores, sino que están viviendo el tema y que pudieran integrarse para financiar, sino como una gran empresa que pudiera hacer la gestión, pero sí, digamos, una especie de consorcio o UTE o como... Lo que hace al Museo del Carnaval rentable es la calidad museística. De todas formas, si un museo está bien planteado y bien hecho, es rentable. Hay una pregunta. Ahora, si es un planteamiento Manolo y Rafael, con brevedad, que quedan sí, hay una pregunta que yo me hago, y es: ¿está ya solucionado que el Museo del Carnaval va a ir al Palacio? A ver, hombre, las dos subvenciones se han pedido finalistas, son finalistas. Efectivamente, yo por eso creo que por ahí se puede salvar la cosa, porque no hace mucho tiempo se empezó a abrir un debate sobre si el PP
estaba o no estaba de acuerdo con ese proyecto y volvía de nuevo al proyecto de hacer un edificio exprofeso nuevo en la Plaza de la Reina. Sí, se habla en la también, Plaza de la Reina. sí, se habla también de los depósitos de el tabaco, hecho pero de que que luego prácticamente se le hayan concedido las dos subvenciones para donde se le han concedido, quede zanjado ese tema, porque sería lastimoso volver a empezar. No, yo creo que la rehabilitación del Palacio de Recaño, que es para donde va a ir el grueso de la subvención y del gasto inicial, eso siempre va a estar estupendamente hecho, porque es un edificio, vamos, vinculado a la Torre Tavira y extraordinario. No, en el carnaval hay una dificultad de fondo, que es cómo convertir, yo creo que con el flamenco y estas cosas pasa lo mismo, cómo convertir una actividad cultural que tiene entre sus señas de identidad ser efímero, es la explosión del ingenio, de la belleza, de la cultura en lo efímero. No es la pieza material singular que acumula el valor histórico y su exposición se convierte en un valor de atracción. Está la sonoridad, está la imagen. Pues Sí, perdonadme, Rafael termina, no, ningún segundito. Ya está. Bueno, que esa es una dificultad muy importante que hay que solventar para vincularlo después a una gestión económicamente rentable y no deficiente respecto al ayuntamiento. Bueno, lo siento, Enrique, si quieres luego lo cuentas. Nos vamos un ratito a hacer un descanso y volvemos dentro de un momento en el otro bloque, el Café del Correo. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Manolo Pérez Fabra, Enrique Montiel y Rafael Garófano. Ahora queremos plantearle a nuestros invitados el capítulo electoral, seguramente este bloque electoral que tengamos que mantener al menos hasta final de mayo. En este caso, quizás las novedades más importantes en lo que concierne a la provincia de Cádiz son la elaboración de las listas. Ya se hicieron las primarias en Ciudadanos, que ganó la chica esta cuyo nombre no recuerdo. ¿Cómo se llama? Yo tampoco. Inés Arrimada. Martínez no sé qué. Martínez no sé cuantitos, que era ya diputada autonómica, con una sorprendente baja participación, 130 votos. Bueno, el PP, que lleva con un hermetismo absoluto la elaboración de sus listas, lo cual hace pensar que se van a decidir en Génova por Teodoro García Egea y Pablo Casado, y se supone que pondrá a casadistas para contrarrestar el sorayismo de las otras listas. Podemos, que ya las había hecho de esa forma extravagante que hacen ellos, que a veces se llama lista plancha o no sé qué, que eran aquellos que ellos piensan que van a salir y van junto con Pablo Iglesias para que todos fueran colocados. Entonces va de número 1 Noelia Vera y de número 2 Juan Antonio Delgado. Y el PSOE, que como es habitual últimamente en el PSOE, todo es un desbarajuste de discusiones entre susanistas y pedristas. Parece ser que la Ejecutiva Federal va a descabalgar de la lista a unos cuantos que habían sido propuestos. Esta misma tarde ha habido una reunión entre Juan Cornejo y José Luis Ábalos para hablar sobre la lista. Parece que va a salir de esa lista Juan Carlos Ruiz Boix, digo, de la propuesta que formula la Ejecutiva Provincial o el Comité Provincial. Parece que va a salir Fernando López Gil, y parece también que Miriam Alconchel va a salir, y parece que va a entrar María Jesús Castro, y no se sabe algunos más. Hoy viene en el Diario de Cádiz que José Ramón Ortega, secretario de organización de la agrupación local de Cádiz y jefe del gabinete del subdelegado José Pacheco, que iba a ir en la lista también. Todo esto es pareces. Bueno, yo creo que en el cuaderno de campaña lo primero que llama la atención de la última semana es el escandaloso asunto de del pucherazo en Castilla y León, ¿no? Eso es algo realmente fuerte, ¿no? Es algo fuerte que al partido inmaculado, al partido de la gente guay del Paraguay, le haya salido un cáncer de ese tamaño y esa magnitud que pone en cuestión ya todo.
pone en cuestión ya todo. Bien, eso yo creo que en el cuaderno de campaña eso es lo más importante. Luego, en el tema gaditano provincial, ¿no?, llama la atención mucho el tema de Rafael Ruiz Canto, que ha hecho una especie de salida preventiva, es decir, va disparando contra Antonio Sanz y contra el aparato popular en la provincia y da un portazo porque él sabe que no lo van a nombrar. Con lo casadista que él era. Exacto, no, sí, bueno. Claro, esto también hace que pensar, porque el primer casadista de la provincia se llama José Loaiza, ¿no? Sí. A ver qué van a hacer con él. Bueno, Pepe Ortiz, ¿no? Bueno, Loaiza, que era un hombre pero era tan connotado, sí. Amigo de los amigos de Antonio Sanz, estaba en el despacho del marido de la señora Colombo. Ahí ha habido un cambio ahí gordo. Es como antes la amistad que había en Sevilla entre el señor Zoido y el señor Arena, que hoy no existe. Existe lo contrario. El señor Zoido es ese señor que tiene un grifo de Cruzcampo en su despacho, ¿no? Sí, no sé. A mí me gustaría tener uno de Cruzcampo, no. Que no se enteró de nada del referéndum catalán. Rafael. Sí, que no tenía ni idea cuando... Rafael. Que Fernando en la presentación, antes de ir repasando, ha dicho algo así como de Ciudadanos, que sorprendentemente solo votaron un 100 y pico en toda la provincia. Fernando, no. Lo raro es que vote gente en otros partidos en mayor número. O sea, esto es una enormidad de votos, porque parece que todavía hay gente que cree que eso se cumple, ¿no? Entonces, magnífico. O sea, unos resultados y unos datos de votantes extraordinarios. Yo creo que a medida que se vaya conociendo la importancia ninguna que tienen las votaciones, las agrupaciones locales y tal, pues los números vayan de ahí hacia abajo, ¿no? Yo creo que se está poniendo en evidencia que hay una imagen que hay que dar y un modelo con el que hay que cumplir públicamente, y otro es las prácticas de los partidos políticos que tenían desde siempre y anteriores a la historia de la participación, ¿no? La historia de la participación entró con Podemos. Entró con Podemos en su origen. Hoy Podemos es uno más que ha asumido las prácticas de todos los partidos que venían arrastrando, ¿no? Y yo creo que seguimos en esa posición. De vez en cuando salta un escándalo, bien porque se descubre la manipulación que ha habido y otras manipulaciones que también las hay en los demás partidos no se descubren, es simplemente, y entonces hay otros que se rasgan las vestiduras, ¿no? Se rasgan las vestiduras. ¿Por qué te rasgan las vestiduras? No, porque a ese se le ha visto. No por lo que ha hecho, no, eso de ninguna manera, porque se le ha visto. Bueno, a mí todavía no. Es a donde se puede llegar como máximo. Y después hay otro asunto que también es chocante, cuando hay un militante que ve que no va a salir nombrado a dedo utilizando unas elecciones para cubrir la imagen, entonces se rasga las vestiduras, se va del partido. Vale, ese entiende lo que es un partido político. Porque hay otros que lo entienden todavía menos y dicen, voy a poner un recurso en la ejecutiva, y algunos se van incluso a los tribunales porque la objetividad de esto se van a los... Son gente ingenua, sí, desesperados, gente que se ha contrariado y su mente se le ha perturbado un poquito al ser rechazado en las listas, etc. Pero son actuaciones absolutamente inútiles, que no van a ningún sitio. O sea, y entonces lo que hay que hacer es, pues bueno, si tú estabas y no estás, pues da la mano educadamente y te despides y se acabó, y vuelve a tu historia, ¿no? Claro, yo creo que estamos describiendo un poco en general en todos los partidos, ¿eh? Y habéis comentado el caso del último acontecimiento, digamos, de unas primarias un poco estrafalarias que ha habido en el Partido de Ciudadanos. En general todos los partidos intentan darse... Estrafalarias, sí. Estrafalarias, ¿no? Carcelarias, carcelaria, bueno. Carcelaria, sí.
Pero tú sabes lo que ocurre. Se le ha visto. Es que en este país de Rinconete, Cortadillo, de Villarejo, pues esto es que es así. Es decir, nuestra Constitución dice que los partidos políticos tienen que tener un funcionamiento democrático. Punto. Entonces lo tienen en el momento en que supuestamente la dirección se elige democráticamente, mediante los congresos, las asambleas y demás. Y luego, en el tema de la elección de aquellos que van a ser futuros candidatos para los cargos políticos, pues está el barniz democrático, pero es un barniz en todos los casos, porque evidentemente lo que aparece en estas últimas primarias ha sido un tema del uso de la informática, al cual a cuyo uso también están tan forofos Podemos lo vota todo a través de la informática, con lo cual hasta el chalet, con lo cual habría que preguntarse si nos fiamos de eso. Y en algún tuit veía yo, queremos volver a los papeles, o a las urnas, y ahí yo me acordaba, porque bueno, algunos de los que están, yo creo que todos conocemos de hace muchísimos años, es decir, otro tipo de maniobra, es decir, la cantidad de familiares que entraban de pronto en una agrupación para votar, o empleados de alguna tienda, de alguna empresa municipal para echar papeletas, más papeletas que aparecen en las urnas de los que han votado, que es lo que ha ocurrido en estas votaciones electrónicas. Entonces, yo creo que Romero Robledo vive. Exactamente. Entonces, quizá ahí debería hacerse pues un poco de decir, señores, quitémonos, digamos, los disfraces, la dirección elige, y la dirección lo hará mal o lo hará bien, y luego será sancionada o no en un congreso que revise cómo lo han hecho desde la perspectiva de esto, porque al final todo lo que ocurre con este tema de las primarias, además en la introducción que ha hecho Fernando y luego lo que habéis introducido de las primarias de Castilla y León, es así, ¿no? Y luego es verdad que hay determinados temas que no se resuelven o que se van a resolver muy mal. Yo en ese sentido, en la ciudad de Cádiz me preocupa, hoy también Melchor sacaba un artículo interesante sobre lo que está ocurriendo con el tema del candidato o la candidata de Ciudadanos, ¿no? Estamos a 2 meses de las elecciones y estamos en un permanente goteo de filtraciones interesadas de quiénes son los que supuestamente ha tocado la directiva local o alguna directiva provincial o regional, no se sabe porque es la indeterminación, y tenemos, yo creo, que a un buen candidato que sería el que lo está haciendo muy bien en los últimos 4 años, que es Juanma Pérez Dorado, que gustará más o menos, tendrá menos atractivo, será más o menos, digamos, carismático para el electorado o lo que sea, pero lo está haciendo muy bien y sin embargo pues está siendo ninguneado por la directiva local, ¿no? Entonces, vamos a pasar otro más. Sí. Vamos a ver, ¿os acordáis de hace muchos años cuando se gritaba base fuera? Y ahora empieza alguna gente a entender que no se referían a las de utilización conjunta, sino que se utilizaba la base fuera, simplemente base fuera, y vamos a dejarnos de... Eso en los concilios es muy bonito, dice extra omnes, extra omnes. De tontear. Las primarias es un instrumento que aparece efectivamente con los nuevos partidos, fundamentalmente con Podemos. Y era un instrumento de consulta, de consulta, era un instrumento para consultar y dar participación al conjunto del partido para que se sintiese más implicado en la conformación de quienes iban a ser sus representantes. Claro, eso en un partido como Podemos, que luego ha demostrado también que ha caído en el mismo error, era posible porque no tenía un aparato consolidado como los partidos clásicos. Los partidos clásicos eso lo tenían hacía mucho tiempo solucionado, diciendo se eligen los órganos provinciales, eligen a su representante, pero luego el órgano superior es el que conforma con un criterio de ver el tipo de grupo que se quiere, etcétera, etcétera, si va a estar la oposición, si está el poder, etcétera, etcétera, pues se elige lo que va a ser. Eso, yo creo que con estos últimos procesos el tema de las primarias ha quedado absolutamente desprestigiado y ha quedado
desprestigiado, fundamentalmente lo demuestra la bajísima participación que en el conjunto de todos los partidos que están haciendo primaria, pues los lleva a que la gente se desentienda, y que las direcciones actúen, como se dice ahora, sin complejos para contradecir todo aquello que haya dicho la fase, pero que la dirección no tuviese previsto. Y así nos encontramos con consultas previas, como las que hace Susana Díaz, que antes de que se haga la consulta oficial, hace una consulta y dice ¿quién quiere esta provincia que sean su representante? Y pone pues a la que es actual ministra en el puesto número 10, sabiendo que cuando se produjese las primarias de verdad, el órgano de dirección la iba a poner como número 1 y se pudiese hacer esos llamamientos. Por tanto, yo creo que ha quedado muy desinflado el tema de las primarias. Lo constata la bajísima participación, y yo lo que me pregunto ahora es ¿qué repercusiones puede tener esto a corto y medio plazo? Porque claro, la gente que dentro de un partido se siente absolutamente desinteresada por quien van a ser sus compañeros representantes y lo muestra no yendo ni siquiera a votarlos, ¿cuál va a ser el comportamiento de esa gente de cara al día de las elecciones? Pues ya lo iremos viendo, ¿eh? No, ya lo iremos viendo. El comportamiento, veo tres comportamientos. Uno es el comportamiento del electorado del PSOE, el de Casado, el del PP y el de Ciudadanos. Ahí está la clave, en mi opinión. ¿Por qué? Porque es verdad que se va a ir al voto, que la gente de pronto se va a ver iluminada por un espíritu cívico y democrático y va a optar vamos a votar al PSOE, que es el partido que mejor puede representarnos en la izquierda, o vamos a votar a Casado frente a la opción de Vox para que sea Casado el que lidere la derecha, o vamos a votar a Ciudadanos, vamos a ser valientes, vamos a votar a Ciudadanos para que sea Ciudadanos el partido más votado y en caso de que haya coaliciones pueda gobernar. Yo creo que ahora mismo está ahí, en ese trío de opciones, lo que se está ahora mismo dirimiendo en la campaña, creo yo, ¿eh? Y después, en el aspecto, para no entrar en el aspecto teórico, concretamente en el sentido práctico, hombre, lo del ex parlamentario Ruiz Canto es muy significativo, porque él ya sabe, no sé cómo lo sabe, pero lo sabe, que no va en las listas, pero no hay lista del PP, no hay lista. Sin embargo, él ya lo sabe. Estaba cantando en semifinales y sabía que ya no pasaba a la final. Entonces, eso por una parte. El tema del PP es un tema donde Fernando ha dicho, es posible que todo esto se vaya a dirimir en Madrid y que de Madrid vengan los nombres hechos y derechos aquí y ya está. Y después también lo que vaya a pasar en el PSOE, porque el PSOE el PSOE andaluz y el PSOE español, digamos, madrileño, ahí hay un contencioso grande. Y conociendo a Pedro Sánchez, está claro, bueno, Pedro Sánchez igual que Susana Díaz en este tema, ¿no? Ahí van a muerte. Pero es curioso. Ahí van a muerte. Y entonces, si él logra poner en cada provincia andaluza a la gente más conspicua suya, evidentemente le va a dar un palo. Eso lo va a lograr. Es curioso. Eso lo va a lograr sin ningún género de duda. Lo va a lograr. Pero es curioso. Sin ningún género de duda. Pues ya sabes lo que trae como consecuencia eso. Al hilo de lo que decía Enrique, como en ninguno de los partidos que estamos analizando, y aquí tenemos yo creo que un magnífico interlocutor para que nos hable del Partido Socialista, yo creo que el que tiene una buena oportunidad en estas elecciones precisamente es el Partido Socialista. El que tiene una buena oportunidad. Y sin embargo, la configuración de las listas, de los enfrentamientos, pueden pasar factura a la hora de que el electorado esto lo castigue. En definitiva, si analizamos la mayoría de las encuestas, es decir, el PSOE se está poniendo por delante, cosa que en las anteriores elecciones no estaba. Yo creo que Podemos se va a desinflar, y en este sentido yo creo que debería haber suficiente generosidad, digamos, de los integrantes del Partido Socialista para decir, señores,
¿Quién es el candidato? Pedro Sánchez. ¿Quién es el secretario general? Bueno, pues hagamos causa, digamos, común, y no, y sin embargo ahí están. Pero yo creo que por propia conveniencia, Rafael de esto sabe mucho más, pero por propia conveniencia, al haber unas elecciones un mes después, claro, importantísima, muy importante, tanto a nivel autonómico como a nivel eso, dada la batalla para justificar ante los tuyos en tu provincia, que tú has hecho lo que has podido, eso, pero la dirección central ha querido, el grupo que ha querido, pues vámonos que nos vamos, porque un escándalo en víspera de unas elecciones en las que me va a afectar a mí a nivel municipal y me va a afectar a mí a nivel autonómico, no pienso plantearlo. Y de eso yo creo que se aprovecha Pedro Sánchez, evidentemente, internamente. No, quizás esa perspectiva de subida del PSOE en las elecciones puede estar motivada también por la cuestión nacional, el tema catalán, vamos, por el separatismo catalán. Me he parado un poco y quiero comentar por qué me he parado. Me he parado porque tengo la convicción de que no hay que decir independentista, sino separatista. Lo explico en un momento. Yo creo que no es bueno hablar del independentismo, porque el término independiente en muchos casos tiene un componente positivo. Es decir, se dice una persona es muy independiente, o de un adolescente que va, no, ya es más independiente. Ahí tiene un cierto componente positivo que yo le quiero arrebatar absolutamente a los separatistas catalanes que hacen unos planteamientos desde el separatismo con la idea de supremacismo. Es decir, somos estupendos, somos mejores y tal, y entonces le quiero arrebatar eso. Un paréntesis, que no se me olvide nunca, que tengo que decir separatista. Sí, el separatismo es un elemento que va a influir. Independentismo, y va a influir. Va a influir. No, lo que quería comentar es que quizás puede haber un sector que todavía podía incrementar aún más los votos al PSOE, por la precaución de, ¿y si el PSOE no llega a el cupo necesario para no tener que volver a depender del voto independentista, ¿no? O sea, ahí hay un elemento de balanza separatista. Sí. No, de ninguna manera. No, por eso lo he dicho para que me lo corrijáis. Sí. Para que no se dé ese elemento de balanza, ¿no? Ahí hay una historia compleja. Yo creo que si Pedro Sánchez no resuelve la ecuación de no voy a pactar con el separatismo, si deja abierto ese capítulo, eso le puede costar un aluvión de votos, le puede costar muchísimos votos. Esa es la razón por la cual Albert Rivera, que es un estratega, se ha demostrado bueno, ha dicho, no, yo con el PSOE no voy a pactar. Porque yo no voy a pactar con un partido que va a pactar con los que quieren destruir España. Claro, es que eso, entonces, eso es muy fuerte, claro, Enrique, porque decirle, sí. Hombre, Rivera, no te niega ese pacto para que tú y el PSOE podáis tener número suficiente para no tener que depender de eso. Esa es la otra cuestión. Es decir, complicadísimo. Si el electorado les da a Partido Socialista y a Pedro Sánchez, a la suma de los dos, la mayoría absoluta en la Cámara, ¿qué va a hacer Rivera con esa...? No, pues te lo digo, yo espero que Ciudadanos sea tan moderno como ha demostrado, es decir, que cambia cada 24 horas de lo que quiere y a las 24 horas después cambie el planteamiento con el PSOE por el bien de España, con la misma rapidez que y el PSOE con Albert Rivera, que es la derecha, también, por el bien de España. Por el bien de España. Con un tema tan acá, porque cuando Enrique decía que ha demostrado ser un buen estratega, Rivera, yo creo todo lo contrario. Yo creo yo creo que es muy mal estratega. El haber establecido ese cordón sanitario en relación al Partido Socialista
es un error no coyuntural, sino un error que irá mucho más allá. Máxime cuando cae. Lo de cordón sanitario es tuyo, ¿eh? Sí, él lo que ha dicho es que no va a votar con el PSOE porque el PSOE va a votar por los que quieren destruir España. Eso significa establecer, tú llámalo como lo llames, pero eso es establecer un cordón sanitario en relación al Partido Socialista. Y eso es incomprensible para el conjunto del electorado. Eso es incomprensible. Pero es que además cae en contradicciones como que hasta hace muy poco tiempo decía derechos forales y derechos en el País Vasco para el cupo y el concierto, ni muertos. Y ahora ha firmado un acuerdo con un PIN para ir junto a las elecciones. ¿Y eso qué significa? Reforzar un estatus especial que se planteaba él como uno de las líneas rojas no dispuestas a traspasarla. ¿Os acordáis que eso lo ha dicho él siempre? Hay otro análisis ahí. No. Eso. El análisis. Ellos hacen un pacto en Navarra. Con mucha brevedad. Ellos hacen un pacto en Navarra con la fuerza no separatista o no nacionalista porque creen que un nuevo triunfo de Uxue Barco va a traer como consecuencia la introducción de la adicional cuarta de la Constitución para la anexión de Navarra al país. ¿Cómo? Pero en el documento que han firmado, yo ahí estoy de acuerdo con Manolo, en el documento que han firmado hacen un reconocimiento expreso del derecho foral y de la situación fiscal, digamos, distinta, que hasta ahora... Una desigualdad entre ciudadanos. Ciudadano cree que el tema foral va a tener una respuesta europea. Será Europa quien ordene la modificación de los fueros y de la Constitución en ese aspecto. Que ya está tardando. Que será Europa quien lo haga. Pero el tema de Navarra es un tema muy serio en el sentido de que hay gente que quiere seguir siendo Navarra y no quiere unirse al País Vasco. Y como hay una adicional cuarta en la Constitución que permite la anexión del territorio navarro y de consideración de Nafarroa como otra de los territorios históricos, yo creo que Lapurdi, Faveroa, Nafarroa, etcétera. Y podremos, yo creo, quedar de acuerdo todos que todo eso es la gran mentira con argumentos historicistas para, como tengo una mejor economía, a ver si vivo mejor soltando el lastre de esta morralla que es el resto de España y el resto del sur de España. Todo es mentira, es la gran mentira, ¿no? La gran mentira cubierta con argumentos, pseudoargumentos. Frente a la mentira que tú dices, existe la verdad de que un médico en el País Vasco gana 6.000 euros más que un médico en Andalucía. Un médico de... ¿Alguien quiere hacer? Bueno, yo... nuestro jefe de dedicatorias. Yo estoy en su sillón. No voy a referir a nadie de fuera, sino a alguien de la mesa. Esta tarde hemos asistido a la presentación de un libro de un buen novelista que tenemos en esta mesa, en ciernes. Hace una hora se ha presentado en el Café de Levante el libro de Fernando y bueno, pues yo quería invitar a que mañana lean ustedes las crónicas del acto. Primero lean las crónicas del acto, es decir, que nos enteremos y que compren ese libro que incluso está disponible en formato ebook, ¿no? Sí, creo. En la Casa del Libro. Muy bien. Bueno, pues con esta dedicatoria que agradezco, damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a nuestros invitados, a Enrique Montiel, a Manolo Pérez Fabra, a Manolo Gómez de la Torre y a Rafael Garófano por sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.